¡Hola, jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mis aperturas y defensas favoritas. En el vídeo de hoy voy a enseñaros mi receta enigmática contra la defensa Philidor. Concretamente, la línea en la que negro captura el peón en D4. Como bien sabéis, existen dos tipos de defensa Philidor. Una, en las que el negro comienza con la jugada D6 y su objetivo es mantener la tensión central con caballo F6, E5 y caballo BD7. Y otra, en la que el negro comienza con E5 seguido de D6 y tras el avance típico D4 del blanco, continúa capturando el peón. Son dos defensas que, a pesar de compartir el mismo nombre, son completamente distintas, no tienen nada que ver una con otra. En el día de hoy lo que voy a enseñaros es la Philidor en la que el negro comienza con E5, que se trata de una de mis recetas enigmáticas en mi curso de E4. El objetivo del vídeo, como siempre, es que entendáis los planes e ideas principales de esta receta y luego continuaremos analizando dos partidas modelos entre grandes maestros para que veáis cómo se puede emplear esta receta en altos niveles. No me distraigo más, jaquetones, ¡vamos al tablero! Como os había comentado al principio, existen dos formas principales de realizar la defensa Philidor. La primera de ellas es comenzar con la jugada D6 y tras D4, opción principal de las blancas, continuar atacando el peón E. El objetivo que quieren conseguir las negras aquí es que tras la jugada natural caballo C3 van a continuar ocupando el centro con su peón E. Y aquí existen muchísimas formas de continuar con blancas, y todas ellas las cubrimos, por supuesto, en el curso de E4 enigmático. Pero el objetivo principal de las negras en esta posición es mantener la tensión central el mayor tiempo posible y continuar con un plan de expansión en el flanco de dama. Nosotros, en el día de hoy, vamos a ver la otra forma de jugar la defensa Philidor, que comienza con la jugada E5 y tras caballo F3, D6, protegiendo el peón E. Aquí, las blancas, por supuesto, de nuevo, cuentan con diferentes opciones, pero la que lucha más por la iniciativa es la ruptura D4. La opción recomendada aquí para las negras sería continuar capturando el peón, pero hay muchos, y no solo aficionados y principiantes, sino muchos jugadores también de nivel medio, que aquí deciden continuar con la jugada caballo D7, tratando de transponer a la defensa Philidor que habíamos visto anteriormente, donde el objetivo es mantener la tensión central. El problema es que aquí las negras aún no han desarrollado su caballo a F6, creando el ataque sobre el peón E. Y esto lo pueden aprovechar las blancas de manera incisiva, fijaos. Alfil C4 por parte de las blancas, y ahora las negras tienen tres opciones principales. Por supuesto, si aquí decidiesen continuar capturando el peón, sencillamente tras dama por D4 hemos conseguido centralizar la dama, nuestro alfil está muy bien situado apuntando al peón débil en F7, preparando un eventual salto hacia la casilla G5, donde estaríamos ocasionando muchísimos problemas aquí a las negras. Por lo que aquí las negras, tras la jugada caballo D7, que ya se considera un error, y alfil C4, podrían continuar con una jugada como alfil E7, evitando el posible salto hacia G5 y preparando el enroque después de caballo F6. El problema es que esto se trata de un error grave que las blancas pueden aprovechar con la sencilla jugada D por E5. Si ahora las negras decidiesen continuar recapturando el peón con su peón, con D por E5, después de dama D5 ya estaríamos completamente ganados. Creamos un fortísimo ataque sobre el punto débil de la posición y ahora las negras no tienen una buena forma de defenderlo. Fijaos, la única forma de evitar esa captura inminente sobre el peón débil sería caballo H6 y tras alfil por H6 eliminamos esa pieza defensora y nos quedamos completamente ganados. Por lo que aquí, si las negras se dan cuenta de este truquito enigmático y deciden revertir su error con la jugada caballo por E5, sencillamente tras caballo por E5, D por E5 y dama H5 vamos a crear una doble amenaza en la posición sobre el peón débil, de nuevo, F7, y sobre el peón indefenso en E5. Y no solo eso. Fijaos, aquí la única manera que tienen las negras de defenderse de la amenaza sobre F7 sería continuando con G6. Tras dama por E5 creamos un ataque directo sobre la torre indefensa enemiga y tras caballo F6 esto no acaba aquí, jaquetones. No solo hemos conseguido un peón de ventaja, sino que además, después de la jugada alfil
H6 evitamos el posible enroque de las negras, que ahora van a tener muchísimos problemas para defender su posición. De hecho, aquí la recomendación de los módulos de análisis es continuar ofreciendo el cambio de damas y sencillamente tras dama por D6 y una jugada como C por D6, ya que alfil por D6 también sería un grave error debido a la jugada alfil G7, nos vamos a quedar en un final con un peón de ventaja y deberíamos, por supuesto, poder ganar la partida. Si el negro, en lugar de continuar con la jugada alfil E7, como hemos visto, decide hacerlo con una jugada como caballo G F6, esto ya se trata de un grave error. Fijaos, D por E5, y si decidiesen continuar recapturando con su peón, de nuevo, caballo G5 ahora es una amenaza fortísima. Creamos un ataque directo sobre el peón débil en F7 y las negras no pueden hacer nada para evitarlo. Pues imaginaos que las negras, de nuevo, una vez capturamos el peón de E5, dicen, vaya, el blanco va a saltar con el caballo a G5 y va a arruinar completamente mi posición. Bueno, continúo con caballo por E5 y se acabaron los problemas. Nada de eso. Aquí vamos a continuar con caballo por E5 y tras D por E5, ahora contamos con un fuerte sacrificio de desviación, que es alfil por F7. Si las negras decidiesen continuar con rey E7, sencillamente vamos a capturar damas y vamos a quedarnos de nuevo con un peón de ventaja. Y si deciden continuar capturando el alfil con rey por F7, parece que aquí las negras tienen una trampa muy conocida que se da también en el gambito de dama, que se conoce como la trampa elefante, donde las negras, después de perder la dama, consiguen recuperarla en mejores condiciones con alfil B4 jaque. Pero aquí no se da este truquito enigmático por parte de las negras, ya que contamos con la jugada de retroceso dama D2 y tras alfil por D2, de nuevo, sencillamente, vamos a quedarnos con un peón de ventaja y, como os decía, con el as de ganar. Vamos a ver la última opción por parte de las negras, que si no me equivoco me faltaba una, y es que tras la jugada alfil C4, efectivamente, el negro continúa con C6. Tratando de evitar esos posibles ataques con dama D5 tras la captura del peón. Aquí, sencillamente, vamos a continuar poniendo al rey a salvo y ahora las negras se encuentran en una especie de situación de Zugwan, ya que la obligación de mover hace que empeore su situación. Si aquí las negras decidiesen continuar con la jugada caballo F6, de nuevo contamos con la fuerte continuación D por E5 y caballo G5. Si decidiese recapturar de peón, otra vez contamos con el sacrificio en F7 en mejores condiciones todavía, porque ahora no existe alfil B4 jaque. Por lo que aquí, las negras, por lo general, van a continuar con alfil E7. Parece que ya no tienen ningún tipo de problema, la casilla D5 está protegida, no existen los planes con dama D5, caballo G5 tampoco es posible y de momento alfil por F7 no parece una amenaza. Pero fijaos qué jugada tan fuerte viene ahora, jaquetones. D por E5, D por E5, caballo G5, creamos un ataque directo sobre el peón débil en F7 y si ahora las negras deciden continuar nuestro caballo, simplemente vamos a continuar con dama H5, creando una doble amenaza sobre F7 y sobre el alfil de G5 para recuperar la pieza y quedarnos en una posición con clara ventaja gracias a la pareja de alfiles y esa casilla débil en D6 con la que se han quedado las negras. La posición podría continuar con algo como caballo C3 y sencillamente tras una jugada como caballo C3 o bien A4 para prevenir ese posible plan de expansión típico por parte de las negras, vamos a quedarnos ya en una muy buena posición. Si aquí las negras deciden evitar esa línea y juegan con caballo H6 para proteger el punto F7, contamos con una jugada fortísima, jaquetones. Os invito a que paréis el vídeo y tratéis de averiguar cuál es la combinación ganadora de las blancas. Aquí la jugada ganadora se trata de caballo E6, un sacrificio de pieza fortísimo que deja a las negras completamente perdidas. El caballo crea un ataque doble sobre la dama situada en D8 y sobre el peón indefenso en G7, por lo que aquí las negras están prácticamente obligadas a capturar el caballo, ya que una jugada como dama B6 no funcionaría debido a caballo por G7, jaque y como mínimo nos quedaríamos con pieza de ventaja. Y si aquí las negras deciden continuar, como os decía, capturando, la continuación correcta por parte de las blancas ahora sería eliminar la pieza defensora del punto F7 para continuar con una combinación forzada de jaque mate. Por lo general,
las negras deberían continuar enrocándose en corto, asumiendo que van a quedarse con un peón de menos y, como os decía, pues en una posición mucho inferior. Aquí simplemente nos quedaríamos en una posición con ventaja. Pero si las negras deciden capturar el alfil, fijaos qué combinación tan bonita. Dama H5 jaque, castigamos la diagonal débil con el rey en el centro, y tras rey F8 ahora las negras no tienen manera de evitar la amenaza de jaque mate sobre el punto F7 o sobre H6, ya que la única jugada que podría evitar el jaque mate inminente en la casilla F7 sería dama E8, pero entonces vendría dama por H6, jaque mate. Bueno, jaquetones, con esto espero que se os haya quedado muy claro de que las negras no tienen manera de transponer a la Philidor que comienza con D6 desde E5, por lo que aquí, tras la jugada D4, la mejor continuación por parte de las negras sería continuar capturando el peón. Y aquí viene mi receta enigmática, que es continuar con la jugada dama por D4. La jugada caballo por D4 hay que destacar que ha sido la más utilizada y lo sigue siendo en la actualidad, pero dama por D4 me parece una opción muy interesante. Además, si eres un jugador agresivo que busca siempre posiciones de ataque, con enroques opuestos, estoy seguro de que esta receta te va a encantar, porque el objetivo de las blancas aquí es enrocarse en largo en prácticamente el 100% de las líneas. Aquí existen diferentes opciones para las negras, que también cubrimos en el curso de E4 enigmático, caballo F6, C5, incluso jugadas como A6. Pero la más principal es continuar atacando a la dama, una jugada muy lógica, ¿verdad, jaquetones? Que parece que castiga este desarrollo temprano de la dama blanca. Pero aquí el objetivo de las blancas no es retirar la dama, es continuar con alfil B5 clavando el caballo para mantener la dama en el centro el mayor tiempo posible. Y como os decía, aquí ahora el objetivo de las blancas es sencillamente continuar desarrollando su flanco de dama con jugadas como caballo C3, alfil F4 o alfil G5 para enrocarse en largo y quedarse en una posición muy buena. Vamos a ver brevemente cómo podría acontecer la partida después de una jugada como, por ejemplo, alfil D7, dama D3, caballo F6, caballo C3, alfil E7, alfil F4 o alfil G5 también sería posible, y tras enroque corto y enroque largo, como os decía, las blancas, gracias a esa ligera ventaja de espacio que cuentan en el centro, con su peón en cuarta fila, pueden elaborar un ataque de flanco con mayores probabilidades de éxito que las negras, que al contar con esa desventaja de espacio, no tienen la oportunidad de maniobrar con sus piezas de manera más rápida y efectiva hacia el ataque. Lo importante para que un ataque sea exitoso es que el número de piezas atacantes sea superior al número de piezas defensivas, por lo que aquí lo que vamos a tratar es de sumar piezas al ataque, lanzar una avalancha de peones contra el enroque enemigo y así poder conseguir la victoria. Vamos a ver la primera partida modelo en la que se enfrentaban los grandes maestros Aronian y Mamediarov. Tras la jugada E4, Mamediarov continúa con E5 y vamos a llegar a la posición que acabamos de estudiar, pero en este caso las negras deciden continuar con caballo F6. Lo que quiero que aquí tengáis claro es que independientemente del juego de las negras, vamos a hacer prácticamente lo mismo en todas las líneas, con la idea de antes, continuar desarrollando nuestro flanco de dama y enrocarnos en largo. Caballo C3 por parte de Aronian y alfil E7. Alfil G5, por supuesto, alfil F4 también sería una jugada posible, también alfil E3. Existen diferentes planes en este tipo de posiciones, pero que la mayoría apuntan a elaborar un fuerte ataque contra el rey enrocado de las negras. H6, alfil H4, enroque corto y H3. Como veis, la intención aquí de Aronian no solo es evitar la posible clavada sobre el caballo con la jugada alfil G4, sino también preparar un eventual G4. Ahora que las negras han avanzado su peón hacia la casilla H6, encontramos un punto de contacto en G5, por lo que si conseguimos realizar la ruptura G5 ya estaríamos debilitando mucho la posición del rey enemigo. Caballo C6, dama E3, una retirada también muy interesante por parte del blanco, que por supuesto también funcionaría hacia D2 o incluso hacia D3. También hay algunos casos en los que las blancas deciden retirar su dama a C4. En este caso no sería una buena opción porque rápidamente las negras podrían atacarla con alfil E6.
torre E8, enroque largo, alfil E6 y G4. Como veis, ya aquí Aronian se lanza al cuello de Mamediarov para crear esa ruptura en el punto G5 que le permita arruinar completamente la estructura de peones de su rival. Y no sé vosotros, jaquetones, pero yo estoy con negras en esta posición y ya tendría muchísimo miedo. Fijaos cómo las blancas ya están muy avanzadas en el ataque y nosotros ni siquiera contamos con piezas suficientes para asegurar el avance de peones en buenas condiciones, con el objetivo de crear un punto de contacto y arruinar un poco la defensa del rey de las blancas. Por lo que aquí, sin ninguna duda, el juego es mucho más sencillo para el blanco en la mayoría de las ocasiones. A6, tratando de iniciar ese ataque con la jugada B5, y tras torre G1 la posición ya es buenísima para las blancas. Aquí las negras van a sufrir mucho para conseguir defenderse en esta posición y, por supuesto, aunque queda todavía mucha partida, ya esta posición se consideraba de clara ventaja blancas. Caballo D5, alfil por D5, torre por D5 y tras G por H6 un sacrificio de calidad muy fuerte, donde ahora las blancas crean una amenaza fortísima sobre el peón de G7. En la descripción del vídeo os he dejado las 3 partidas modelos para que podáis verlas tranquilamente después del vídeo. Vamos a por la segunda partida modelo, donde en este caso se enfrentaban Shabalov y Christensen, también dos fuertes grandes maestros. E4, E5, caballo F3, D6 y D4. El objetivo, recapturar de dama para mantener nuestra dama centralizada y, como os decía antes, tratar de enrocarnos en largo y lanzar un fuerte ataque en el flanco de rey. Alfil por C6 y alfil por C6. He de decir que en mi receta enigmática no se captura tan rápidamente el caballo de C6. Mi recomendación es continuar con una jugada de retroceso hacia D3, y el objetivo de esta jugada es evitar posibles recapturas con el peón B que puedan proporcionar cierto dinamismo a las negras a través de la columna B. En cualquier caso, alfil C6, por supuesto, también se considera una opción muy interesante para las blancas y, como os decía, la idea principal de este vídeo es que entendáis bien la estrategia de ataque que elabora aquí continuamente el blanco. Caballo C3, caballo F6, alfil F4. En esta ocasión, Shabalov decidió continuar con la jugada alfil G4 en lugar de alfil G5, como realizó Aronian, y tras alfil E7, de nuevo, nos enrocamos en largo. Ponemos nuestra torre en una columna interesante, en la columna semiabierta, y ahora sí, preparamos la expansión en el flanco de rey, con la jugada G4. Debéis tener en cuenta que en muchas ocasiones el blanco no necesita el apoyo del peón H y de ninguna otra pieza para realizar el avance a G4. Podemos realizarlo directamente con el objetivo de sacrificar un peón a cambio de debilitar la columna G, donde en este caso las negras ya podrían tener muchísimos problemas para defender su posición. Si es cierto que aquí las negras ahora, en este momento concreto, cuentan con una jugada intermedia muy fuerte, que es alfil F6, de manera que van a conseguir retirar su caballo mientras mantienen protegido el punto débil G7. Pero es algo que, como os decía, quiero que tengáis en cuenta, que ese avance hacia G4 es posible sin necesidad de prepararlo con otra pieza. Torre H1, torre E8 y H3. De nuevo, buena jugada por parte de Shabalov para preparar el avance. Dama C4, jugada profiláctica ante la jugada alfil F6 y ahora caballo D4. Esta jugada es una clara demostración de cómo ganar espacio en el centro es importante para poder maniobrar fácilmente con nuestras piezas. Nuestro caballo, que estaba situado en F3, no estaba cumpliendo una función muy importante, como veis. Además, la amenaza de las negras tras la jugada alfil F6 era continuar con alfil por C3, eliminando nuestro caballo defensor del punto E4 para poder capturar el peón. Por este motivo, aquí Shabalov decidió continuar con caballo D4 para evitar esa posible combinación táctica, y tras los cambios, las blancas no solo han recuperado la pareja de alfiles, sino que además ahora cuentan con una mayoría en el flanco de rey, con la que van a conseguir lanzar un ataque muy efectivo contra el enroque de las negras. Sí es cierto que no es siempre necesario lanzar los peones contra el enroque enemigo. Solo con la ayuda de nuestras piezas menores y la dama centralizada, que como sabéis es la pieza más poderosa con la que contamos, ya puede ser suficiente para lanzar un ataque
exitoso. Alfil por D5, dama por D5 y ahora, a pesar de que se ha simplificado algo la posición, podemos apreciar cómo las blancas están ligeramente superior gracias a esa ventaja de espacio de nuevo en el centro. La dama situada en D5 apoyada de la torre en D1 están presionando mucho en la columna semiabierta. El alfil de casillas negras también puede provocar serios estragos como el que vamos a ver ahora más adelante, y además esa mayoría de peones podemos avanzarla en cualquier momento, que de hecho fue lo que decidió aquí hacer Shabalov con la increíble jugada alfil C1. Una muy buena jugada de retroceso que no solo prepara el avance a F4 para avanzar esa avalancha de peones contra el enroque enemigo, sino que además tiene un plan muy enigmático, fijaos. Caballo D7, jugada profiláctica por parte de Christiansen, evitando ese F4, y si ahora las blancas decidiesen realizar la jugada F4, entonces caballo F6 sería muy interesante para presionar en el centro. B3 por parte de Shabalov, y el objetivo de esta jugada es ocupar con su alfil la gran diagonal, con la cual van a conseguir mucho dinamismo en la posición. Fijaos, por lo general, cuando el rival está avanzando sus peones contra nuestro enroque, no queremos tocar nuestros peones, ya que esto provocaría pues puntos de contacto, con lo que las negras en este momento podrían aprovecharlo con la jugada H4, por ejemplo. En este momento crean una ruptura y la amenaza de las negras sería continuar capturando en B3 para abrir la columna A y preparar un posible ataque con torre A8, dama B8 y dama A7. Pero es que este B3 está justificado por un motivo muy concreto, que como os decía antes, es ocupar la gran diagonal. En este caso, las negras decidieron continuar con la jugada torre E5 en cualquier caso. Fijaos, dama D2, B4 y alfil B2. Torre 6 por parte de Christiansen, y tras dama D4, Shabalov ya consigue una buenísima posición de ataque con su dama apoyada del alfil, presionando el punto débil G7, y con esa mayoría de peones con la que Shabalov consiguió alzarse con la victoria, avanzándolo y, como os decía, causando estragos en la posición de su rival. En la descripción del vídeo también podéis ver esta partida completa, donde el remate de las piezas blancas es realmente espectacular. Jaquetones, espero que hayáis disfrutado de las partidas y que realmente os haya parecido interesante esta receta enigmática de mi curso E4. Como sabéis, las líneas que siempre suelo escoger son líneas poco conocidas, con las que consigamos sorprender a los rivales, incisivas y con las que siempre vamos a conseguir quedarnos en posiciones muy cómodas, donde los planes y las ideas son el objetivo principal de cada línea, sin necesidad de tener que memorizar miles y miles de jugadas, como ocurre en otras aperturas o defensas. Por último, te recuerdo que si quieres aprender más sobre aperturas y defensas, puedes acceder a las clases completamente gratuitas que ofrezco en mi academia Chess Enigma. No os distraigo más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el vídeo y nos vemos en el siguiente, jaquetones. ¡Adiós!